Buenas noches, profesora Vivian. Somos el equipo para Fundamentos de Traducción. En la evaluación final del texto The Hound of Baskerville by Arthur Conan Doyle. Los integrantes del equipo son Luis Chero Estrada, Luz Cristina Mendoza Bento, Valerie Muñoz Loaiza, Carolina Rodríguez Ábalos y Yadira Zapata Carlos. Bueno, empezamos con la información extraída del texto. Tenemos el siguiente párrafo. I had often been piqued by his indifference. El foco de dificultad que hemos elegido es el léxico semántico. ¿Y por qué? Porque la palabra piquet suele confundirse con el sentido físico de picar, por ejemplo, por un insecto. En este contexto significa molestar o herir en el orgullo y lo consideramos como un falso amigo. Este tipo de traducción es oblicua y los subtipos son transposición y modulación. ¿Por qué transposición? Porque se está realizando un cambio de la voz pasiva de inglés a activa en español. Y en el de modulación, porque la palabra piquet requiere de un cambio de perspectiva o enfoque para que tenga sentido en la lengua meta. Nuestra propuesta de traducción es: con frecuencia he sido herido por su indiferencia. Vayamos al siguiente párrafo. Tenemos I had made to give publicity to his methods. Aquí también es un léxico, el foco de dificultad es léxico semántico. ¿Y por qué? En una traducción literal podemos decir de que en español es dar publicidad y tendríamos un término de marketero o de marketing comercial. Aquí el sentido es divulgar o dar a conocer los métodos de Holmes. Es una cuestión de sentido contextual de la expresión. El tipo que hemos elegido de traducción es oblicua y el subtipo es modulación, ya que es un cambio de enfoque o de perspectiva, que por eso que la frase se va a reformular para que suene un poco natural, natural en la lengua meta, y sin cambiar toda la categoría gramatical o sustituir toda la referencia cultural. Por ejemplo, tenemos la propuesta de traducción: yo ya había hecho por dar a conocer sus métodos. Tenemos la siguiente con la siguiente alumna, Valerie Muñoz. Ok. En cuanto a, bueno, siguiendo con el texto, hemos podido extraer la siguiente información, el siguiente párrafo. I was proud to think that I had so far mastered his system. Aquí hemos identificado un poco de dificultad, que es dificultad léxico-semántica. ¿Por qué? Porque la palabra master se entiende como un título académico, una especialidad exacta de una materia. Entonces, es necesario entender que en este texto la palabra master va relacionado al verbo dominar. Significa dominar un tema, dominar algo. Y no específicamente estaría relacionado con una maestría o una especialidad en una materia. También hemos podido identificar que en este texto existen dos técnicas de traducción. Traducción directa en su tipo de traducción literal. En la parte inicial, I was so proud to, porque se puede traducir de manera literal y al español se entiende igual, no hay inconveniente en la comprensión. Y en cuanto a la traducción, hemos podido también identificar que podemos traducirlo utilizando la técnica de traducción oblicua como subtipo de adaptación, ya que para traducir del inglés al español el verbo master hay que identificar o buscar un verbo que tenga el mismo sentido. Como propuesta de traducción, hemos considerado lo siguiente. Estaba orgulloso también al pensar que había dominado muy bien su sistema. Siguiendo con el mismo texto, en el siguiente párrafo, as to apply it
in a way which earned his approval, hemos podido identificar que el foco de dificultad aquí es morfosintáctica, porque conociendo que el inglés tiene estructuras complejas, es necesario adaptar esta traducción al español con coherencia y con naturalidad. Asimismo, hemos podido identificar que la técnica de traducción es traducción oblicua, de subtipo modulación, porque al traducir literalmente earn his approval, sería ganaba su aprobación. Entonces, en el español no suena natural, no es muy común utilizar esta palabra, esta frase, esta expresión. Es por ello que debemos adaptarlo a una expresión un poco más apropiada. En este caso sería como, sonaría mejor, merecía su aprobación. La propuesta de traducción que hemos considerado para este fragmento es hasta el punto de poder aplicarlo de una manera que merecía su aprobación. Siguiendo con el texto también, hemos podido identificar un fragmento donde dice lo siguiente. He now took the stick from my hand and examined it. Aquí el foco de dificultad es pragmática, porque la palabra examine puede confundirse con la palabra técnica en ese sentido quizás de una forma más médica de examinar a un paciente, por ejemplo. Para poder traducirlo de una manera idónea, de una manera más ideal, es mejor considerar una palabra o una expresión que sea un sinónimo a examinar. Al momento de traducirlo al español, también existe la palabra examinar, pero podemos traducirlo de acuerdo al contexto, podemos utilizar otro verbo o quizás otro sinónimo que se asemeje bastante sin cambiar el sentido de la oración. En cuanto a la técnica, hemos usado la traducción oblicua de subtipo modulación. La palabra examine it se debe adaptar al español usando un sinónimo, como lo dije hace un momento, observar detenidamente. En cuanto a la propuesta de traducción, consideramos que podría ser el siguiente. Entonces, él cogió el bastón de mis manos y lo observó detenidamente. Y para finalizar este párrafo, donde dice, for a few minutes with his naked eyes, hemos podido identificar el foco de dificultad pragmático. Aquí la expresión naked eyes no se puede traducir de manera literal, porque al momento de traducirlo de manera literal, este sería ojos desnudos, y esta expresión no existe en español. Entonces es necesario poder modificarlo de acuerdo al idioma meta. En este caso sería traducirlo apropiadamente, que sería con sus propios ojos. La técnica de traducción que hemos escogido es traducción oblicua de subtipo equivalencia, dado que se debe de cambiar esta expresión a otra expresión, a otra palabra que sí exista o que se entienda en el idioma meta. La propuesta de traducción sería por unos minutos con sus propios ojos. Ahora le doy paso a mi compañera Yadira. Ok, continuando con la información, dentro del texto, as he returned to his favorite corner of the set. La frase o el foco de dificultad que hemos encontrado en este texto es de tipo cultural, debido a que la palabra settee corresponde a un mueble característico de la época victoriana inglesa, similar a lo que corresponde a un sofá o un diván. El problema surge porque en español no existe un equivalente exacto para este tipo de muebles, lo que se genera un choque cultural. Si se traduce, por ejemplo, como sofá, la expresión puede sonar demasiado moderna, mientras que si lo reemplazamos por diván, de pronto conserva un ambiente mejor antiguo, aunque puede resultar también arcaico para algunos lectores, ya que es una palabra muy antigua. Para resolver esta dificultad, se puede emplear una traducción oblicua mediante la adaptación o la equivalencia. Respecto a la adaptación, se busca un término comprensible y natural para que el lector actual lo pueda entender como sofá.
mientras que en la equivalencia intenta mantener el tono y la ambientación de una época, usando como nombre lo que conocemos también como diván. La propuesta de traducción que estaríamos empleando sería mientras regresaba a su esquina favorita del sofá. Siguiente, por favor. En el texto I ask with some self-importance, hemos encontrado un foco de dificultad de tipo léxico-semántico, ya que al querer traducir la palabra self-importance, se diría autoimportancia. Por lo tanto, no tiene una traducción literaria que suene natural en el español. El significado de la palabra alude a una actitud de orgullo, prepotencia o suficiencia que tiene o siente el personaje. La técnica de traducción que hemos utilizado es una técnica oblicua mediante la modulación, cambiando la perspectiva del sustantivo abstracto a una actitud más natural en español, que le pueda dar en esa contextualización. La propuesta que nosotros brindamos para la traducción sería pregunté con cierta prepotencia. Siguiente, por favor. Bien. En la frase I trust that there is nothing of consequence which I have overlooked, encontramos el foco de dificultad morfosintáctico. ¿Por qué? Porque en la cultura inglesa, nothing of consequence no funciona de la misma manera en el español y requiere reorganizar la palabra para que suene natural. La razón de fondo es que tanto inglés como en español no construyen del mismo modo las ideas de cantidad más la valoración dentro de una misma negación. Y eso hace que nothing of consequence no pueda trasladarse de forma directa, sino sonar artificial. La técnica de traducción que hemos usado en este texto sería la modulación y también la equivalencia. ¿Por qué? Porque al modular transformamos la perspectiva gramatical en español hacia una estructura de cuantificador más un sustantivo, ¿no? Como por ejemplo, ningún detalle, ninguna cuestión, o reestructuramos todo el sentido para que la frase fluya de forma más orgánica en nuestra lengua. Y puede ser equivalencia también porque la palabra consequence aquí funciona como un falso amigo, un término que se parece a consecuencia en español, pero que en este contexto significa importancia o trascendencia o valor. La propuesta de traducción sería, confío en que no haya pasado por alto nada importante. Doy el pase a mi compañero. Sí, en esta siguiente información extraída del texto tenemos I am afraid, my dear Watson, que acá identificamos el tipo de foco pragmático o sintáctico, porque en inglés I'm afraid se usa normalmente más que nada para atenuar la frase o como cortesía al momento de dar una mala noticia. Y literalmente sería traducido como tengo miedo, que esto rompería totalmente con el sentido de la frase. Entonces, en este caso, se utiliza la técnica de traducción oblicua de su tema modulación, ya que en el inglés funciona como justamente un atenuador de cortesía, que su término en inglés sería hedging, y justamente esta modulación ayuda a poder cambiar el punto de vista para que ya no sea estado de temor, sino que sea más que nada como una fórmula de cortesía. Y esto nos llevaría a la propuesta que se llama Me temo, mi querido Watson. Luego, en la siguiente, when I said that you stimulated me, I meant, se identifica el foco de dificultad léxico-semántica, porque justamente decir me estimulaba, literalmente al decir stimulated me, suena algo más
clínico en español, y el problema es que no se logra captar el sentido de la frase en el contexto de la novela. Entonces acá utilizamos la técnica de traducción oblicua y de subtipo equivalencia, porque el original se refiere más a un estímulo intelectual y se aplica la equivalencia explicando más que nada el sujeto de su compañía me resultaba estimulante, para que se entienda que se refiere más que nada a la compañía en vez de a la persona en sentido figurado. Entonces, la propuesta sería, al decir que su compañía me resultaba estimulante, quise decir. Luego, en la frase, not that you are entirely wrong in this instance, se halla el foco de dificultad pragmático, porque in this instance suele traducirse literalmente como en este caso o en esta instancia, que suena un poco burocrático, ya que la novela se encuentra justamente en este contexto más elegante y justamente se quiere mantener la ironía británica con una expresión más fluida y más conocida. Entonces la técnica de traducción que utilizamos es la oblicua de subtipo equivalencia, y ahí se reestructura la frase diciendo con esto no quiero decir que, y se adapta a la colocación esta vez para poder conservar justamente esta ironía del contexto británico. Entonces, la propuesta sería, con esto no quiero decir que haya errado por completo esta vez. Ahora, en esta parte del texto, the man is certainly a country practitioner. El tipo de foco es léxico-semántico, porque la palabra practitioner podría traducirse como practicante, pero en español esta palabra también designa un auxiliar de enfermería o también técnico sanitario, que es un nivel profesional mucho más bajo. Y en el contexto de la novela, Holmes se refiere más que nada a un médico que ejerce en una zona rural. Entonces, para que se pueda entender esto, la técnica de traducción que se utiliza es la oblicua de subtipo modulación, porque hay un cambio de perspectiva en inglés y podemos utilizar el término general de esta profesión en vez de practitioner, que es quien practica una profesión, y mientras que en español se especifica más directamente el término médico. Entonces este enfoque cambia justamente la actividad de la identidad profesional del personaje, y por eso se propone la traducción: el hombre es sin duda un médico rural. Luego, en la parte del texto, and he walks a good deal, el foco de dificultad encontrado es léxico-semántico, porque la frase walks a good deal, traducido de forma literal, sería camina un buen negocio o camina un buen trato. Pero good deal también es una expresión que significa bastante o mucho, pero en español no se encuentra una palabra que literalmente traduzca eso de esa manera. Entonces se busca otra expresión que pueda capturar mejor ese matiz. Entonces la técnica de traducción que utilizaríamos sería traducción oblicua de subtipo equivalencia, porque se trata justamente de encontrar una expresión que sea equivalente a la lengua meta. Y ya que la expresión original no puede traducirse palabra por palabra y mantener el sentido. Entonces se propone la traducción y que es un hombre de largas caminatas. Bueno, a continuación, el compañero Luis Chero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Luis Fernando Chelo Estrada y yo estoy a cargo del quinto párrafo. Cuando la estructura es, Luis, no, my dear Watson, not all, by no means all. I will suggest, for example, that a presentation to a doctor is more likely to come from a hospital than from a hunt, and that when the initial CC are placed before that hospital, the word Charing Cross
very natural, suggest themselves. Entonces, en este caso hemos encontrado yo de manera personal cuatro traducciones que necesitan solucionar su foco. Presentation, hunt, CCR place y Charing Cross. En la primera palabra, I will suggest, for example, that a presentation to a doctor, tenemos un foco de dificultad de tipo léxico-semántico. La palabra presentation puede traducirse como presentación, pero en el contexto británico de la época y también en el actual, se refiere a la entrega de un regalo o un premio conmemorativo en reconocimiento a un servicio. Se puede distinguir polisemia, a pesar de que sea parecido a presentación, sería incorrecto calificarlo así. La técnica sería oblicua modulación. La palabra más adecuada para esa traducción es obsequio, por lo que la traducción terminaría como, yo puedo sugerir, por ejemplo, que un obsequio para un doctor es... Entonces, ya hemos visto de este tipo durante el texto, obviamente presentation, cualquiera podría decir presentación, pero sería una traducción errónea, ¿no? También es esta coincidencia nos puede hacer caer en una mala traducción. El siguiente que tenemos es is more likely to come from a hospital than from a hunt. Y el foco de dificultad vendría a ser cultural. ¿Por qué existe, no, este foco? Pues bueno, hunt como verbo significa cazar, pero aquí se refiere a un grupo organizado de personas, específicamente un club de caza o una asociación. Tradicionalmente, ¿no? Se daba esto en Inglaterra rural para hacer referencia a la caza del zorro, ¿no? Entonces debemos de interpretar este contexto, también el tiempo en el que se escribió la obra, para poder dar una correcta traducción. La técnica sería oblicua adaptación cultural, debido a que el texto hace referencia a un sustantivo por el uso de a adelante, ¿no? A hunt. Entonces ya cuando tiene una estructura, ¿no? Ya de sustantivo, pasa a traducirse como tal. Quedaría como provenga más de un hospital que de un club de caza. Y no como que de cazar, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un sustantivo que en la época significaba un club de caza. En la siguiente oración tenemos the initial CC are placed before. Nombre del foco es morfosintáctico. La frase está estructurada en voz pasiva en inglés, ¿no? Como are placed, que literalmente sería son colocadas o son puestas, porque el idioma inglés utiliza frecuentemente esta voz pasiva para indicar la posición de un elemento, pero en español, decir cuando las iniciales son colocadas antes de ese hospital, resulta una estructura mecánica muy pesada, muy literal, ¿verdad? Como si fuese una traducción de traductor así, mecánico y poco natural. Por ello, la técnica que sugiero es una técnica oblicua de transposición. Transformamos esa estructura pasiva del inglés en un verbo activo en español que indique posición o jerarquía de una forma directa y fluida, y que cuando las iniciales CC aparezcan antes de ese hospital. Esa sería la traducción. Estamos viendo un cambio de una estructura de voz pasiva a una estructura de voz activa. Por eso es que sería traducción oblicua transposición. Y como último ejemplo, y de todo el texto, voy a leer The words Charing Cross very naturally suggest themselves. Nombre del foco cultural, pues que esto hace referencia a una zona icónica de Londres y su famoso hospital fundado allá por el siglo XIX. El foco de dificultad radica en la tentación de traducir parte por parte, ¿no? Como cross, cruz, y bueno, intentar adaptarlo, pero esto no sería una manera correcta, pues es un referente geográfico e institucional vital para la obra. Técnica de traducción directa, préstamo. Se aplica la técnica del préstamo lingüístico. Se mantiene el nombre propio original e intacto, ya que es la única forma de que sea consentido, ¿no? Y que el juego deductivo de Holmes con las iniciales CC tenga sentido para el lector. Si nosotros lo cambiamos, podemos alterar incluso el mensaje subliminal que quiere mandar Sherlock Holmes, ¿no? Provenga más de un hospital que de un club de caza. Bueno, ese fue el anterior. Y acá sería como las palabras Charing Cross son muy naturalmente sugestivas a sí mismas. Bueno, eso sería todo por el texto. Aprovechando el texto
que es muy rico dentro de la traducción, para hacer muchos ejercicios, para hacer muchas formas, ¿no?, de traducir. Hemos creado un ejercicio que le llamamos escenarios de público objetivo. Vamos a presentar tres escenarios alternativos de traducción que se pueda proponer como ejercicio, utilizando el mismo fragmento de Sherlock Holmes. ¿Cómo es que esto se llevaría a cabo? Es lo que vamos a descubrir ahora. Por ejemplo, si la traducción de Sherlock Holmes sería para un mundo corporativo, tendríamos que traducirlo no como una novela victoriana, sino adaptando el diálogo para una serie moderna, donde Holmes y Watson son analistas financieros o auditores en una empresa transnacional, ¿no? Están revisando el perfil de un gerente basado en un objeto personal que dejó en la sala de juntas. El reto es cambiar el registro literario y victoriano a un registro corporativo y de negocios, sin perder la actitud analítica de los personajes, ¿no? Y sin perder realmente lo que el texto nos quiere transmitir. Ejemplos a debatir. ¿Cómo se traduciría Country Practitioner? Podría pasar a ser un gerente de sucursal regional o un director de operaciones en provincia. O a Presentation to a Doctor. Pasaría de ser un obsequio conmemorativo a un bono de reconocimiento corporativo, por ejemplo, si quisiéramos adaptarlo, ¿no?, a otro contexto. ¿Qué técnica se usaría más aquí? Principalmente adaptación cultural y modulación extrema. Modulación extrema porque cambiamos totalmente, radicalmente, ¿no?, el tono, ¿no? En fin. Escenario 2, localización regional. Por ejemplo, si fuese un español no piurano, coloquial, de donde yo soy, por ejemplo, ¿no? Si fuese para un guión de obra de teatro para jóvenes ambientados en mi región, o también pues en Lima, tendría que hacerse de otra manera, tendría que utilizarse nuevos estructuras, como por ejemplo, I'm afraid, my dear Watson, that most of your conclusions were erroneous. Podría transformarse en algo mucho más directo y coloquial, como me temo, mi querido Watson, que casi todo lo que has deducido está en nada. Este español es muy coloquial, es muy juvenil y podría servir mucho si nosotros queremos interpretarlo para una obra juvenil, ¿no? Estás equivocado de cabo a rabo. O también podríamos decir, en el ejemplo, he was a good deal, podría adaptarse como es alguien que patea bastante calle, ¿no? Es una frase muy coloquial. Y la última que tenemos es de lectura fácil, ¿no? Por ejemplo, para personas de primaria, ¿no?, que están intentando entrar en el mundo literario, no podemos ponerle una obra traducida muy literalmente porque sería muy pesada, ¿no? Además que el fin de estas traducciones es inculcar a que el niño o el adolescente joven siga leyendo, ¿no? Entonces sería una edición especial para el estudiante de primaria o que estén aprendiendo también español como segunda lengua. Se prohibirían las frases hechas, las ironías. No, podría hacerse de otra manera que sea más clara. Por ejemplo, I had often been piqued by his indifference. Tendría que reducirse a menudo me sentía triste porque él no me prestaba atención. O I trust that there is nothing of consequence which I have overlooked. Se convertiría en me olvidé de algo importante. O sea, una estructura muy simple, muy rápida, muy ligera de entender. Aquí los estudiantes practicarían la reducción y la equivalencia simple. Entonces hemos visto tres escenarios diferentes, un mismo texto para traducir y es lo que queríamos transmitir al final, una reflexión de que la traducción siempre es muy subjetiva, depende mucho del traductor y que se debe de siempre conservar la originalidad y además el fin en donde se está traduciendo el contexto, ¿no? A continuación, estaremos hablando sobre la traducción al español propuesta por el grupo. Nunca había dicho tanto antes, y debo admitir que sus palabras me causaron vivo placer, pues con frecuencia me había sentido herido por su indiferencia hacia mi admiración y hacia los intentos que yo había hecho por dar a conocer sus métodos. Estaba orgulloso también al pensar que había dominado también su sistema, hasta el punto de poder aplicarlo de una manera que él la aprobaba. Entonces, él cogió el bastón de mis manos y lo observó detenidamente por unos minutos con sus propios ojos. Luego, con una expresión de interés, él dejó a un lado el cigarrillo y llevando el bastón hasta la ventana, lo volvió a observar con una lente convexa. Interesante, aunque elemental, dijo mientras regresaba a su rincón favorito del sofá. Ciertamente hay una o dos pistas en el bastón. Nos proporciona la base para varias deducciones. ¿Se me ha escapado algo?, pregunté con cierta suficiencia.
Confío en que no haya nada importante que haya pasado por alto. Me temo, mi querido Watson, que la mayoría de sus conclusiones han sido erróneas. Para serle franco, al decir que su compañía me resultaba estimulante, me refería a que, al tropezar con sus fallos de lógica, encontraba yo a veces el camino hacia la verdad. Con esto, no quiero decir que haya errado por completo esta vez. El hombre es, sin duda, un médico rural, y es evidente que es un hombre de largas caminatas. Entonces, ¿yo tenía razón? Hasta ese punto sí, pero eso fue todo. No, mi querido Watson, no todo, ni mucho menos. Yo sugeriría, por ejemplo, que una dedicatoria a un médico tiene más probabilidades de provenir de un hospital que de una cacería, y que cuando las iniciales CC aparecen antes del nombre de ese hospital, las palabras Charing Cross se sugieren con toda naturalidad. Eso es todo. Muchas gracias.